El pánico y el shock se han desatado en las escuelas alemanas, especialmente en Sajonia-Anhalt. Pero eso no se debe a las noticias que acaba de titular la radiodifusión pública. En la escuela secundaria Carolina Burger en Ludwigshafen, en un periodo de 3 años, hubo más de 50 intervenciones policiales con casi 120 denuncias penales. Ese tipo de noticias, por supuesto, se omiten por completo, solo que en este momento simplemente están circulando. Que en Sajonia-Anhalt, a petición de muchísimos padres y también en encuestas ciudadanas, se trató de ese tema, que finalmente se establezca la obligación de recibir educación y ya no la obligación de asistir a la escuela. Sin embargo, las pruebas y todo lo demás, como por ejemplo los exámenes finales, por supuesto se mantienen igual. Y como ahora hay una paranoia absoluta en Sajonia-Anhalt, se han propuesto difundir en las noticias que posiblemente pronto el bachillerato de Sajonia-Anhalt ya no será reconocido. Pero de lo que pasa en las escuelas alemanas casi nadie habla de eso. Pero la violencia verbal y física contra maestros y maestras ya es parte de la vida cotidiana en Alemania. Lo peor es que ahora casi todos conocen a alguien a quien le ha pasado algo así. Yo definitivamente hablo por experiencia propia. Quizá recuerden al joven de 17 años que lanzó una moneda para decidir si su maestra debía morir. Y ahora vamos a hablar del tema de la educación y cómo es posible que muchos padres se resistan a que ahora se ejerza el derecho a la educación o más bien la obligación de la educación y ya no quieran enviar a sus hijos a la escuela. Ya no estar expuestos a esas atrocidades. Yo mismo hablo desde la experiencia de los últimos días porque mi hijo también fue agredido, no en la escuela pero sí aquí en los alrededores. Y eso es precisamente lo que refleja la espiral de violencia. Y por otro lado, ese es un problema enorme, especialmente en el ámbito educativo, qué es correcto y qué no lo es. En una encuesta realizada en 2024 a 1.311 directores de escuela, el 65% de ellos informó que en sus escuelas los maestros fueron insultados, amenazados o agredidos verbalmente. El 36% dijo que fueron difamados o amenazados en Internet y el 35% que incluso hubo agresiones físicas. Y las escuelas suelen responder mostrando más comprensión hacia estos alumnos. No es una broma, no es un juego. A menudo, en el vocabulario que se usa en las escuelas, prepárense bien, sí, dicen que los exámenes fueron demasiado difíciles, por eso los alumnos se salieron de sus casillas. Y ahora lo ponemos en un contexto donde muchos padres quieren oponerse a enviar a sus hijos a estas escuelas. Y quiero decir, es muy bueno que no se hayan hecho encuestas sobre cuántas veces los alumnos han sido agredidos en estas escuelas. Creo que la cifra negra es mucho más alta. Y sobre el tema de la educación, solo en Alemania hay muchísimas personas que casi no tienen educación financiera. La escuela no es un espacio aislado, siempre es un reflejo de la sociedad. Y también ahí habría un proceso de normalización de la violencia. Y lamentablemente nuestra sociedad allá afuera se está empobreciendo cada vez más. Y justo aquí hago una pausa. Me preguntan una y otra vez, ¿no puedes volver a operar como antes? Ustedes conocen los videos aquí abajo. Pero ¿cómo puedo beneficiarme de eso sin analizar gráficos todo el día? ¿Existe algo en piloto automático? Y aquí es donde entra en juego Ultima Markets, una plataforma estrictamente regulada, que está regulada en Inglaterra. Además, te ofrecen protección contra saldo negativo. Puedes operar con más de 1,000 productos, incluyendo acciones, forex o incluso criptomonedas, y todo eso en un solo lugar. Y la verdadera razón por la que te muestro esto hoy es que ahí incluso ofrecen un programa Copy Trading Pro muy atractivo, donde puedes participar sin tener que estar tú mismo frente al gráfico. Y cuando te hayas registrado a través del enlace que está abajo en la descripción, simplemente vas aquí arriba a Copy Trading Pro y ves si algo de esto te interesa. Y les digo tal cual, definitivamente revisen la clasificación. Por ejemplo, es el proveedor número 1 en este momento. Y siempre revisen el rendimiento, el riesgo mensual y la mayor caída que se ha tenido.
No se fijen siempre solo en el crecimiento mensual promedio. Y si quieres copiar todo esto, simplemente vas aquí arriba y le das a copiar. Aquí ingresas tu capital de inversión. Y eso es lo que yo, por ejemplo, siempre hago porque tengo muchísimo miedo de perder dinero. Es que yo bajaría un poco el porcentaje de stop loss, pero eso lo hago solo para mí, para poder dormir mucho mejor por las noches. Luego solo tienes que hacer clic en enviar y listo, ya empieza todo. Y para todos aquellos que ya vieron el curso ahí abajo en las listas de reproducción, la bomba total que lanzaron para su 10º aniversario. Porque para su 10º aniversario no solo se les ocurrió el bono del 50% que espero que ya hayas aprovechado. Si no lo has hecho, haz clic rápido ahí abajo antes de que desaparezca. Sino que también se les ocurrió el Ultimate Trader Cup. Eso significa que aquí hay grandes ganancias o se va a establecer un fondo de premios. Mientras más personas participen, más dinero van a repartir. Y aquí tengo que decir que me convencieron después de que participé en el Campeonato Mundial de 2021. Me dije a mí mismo, esta es la forma perfecta de retomar esto pensando en mi futuro y definitivamente voy a participar. Escríbeme abajo si tú también vas a participar y si quieres que hagamos esto juntos. Entonces te invito a mi grupo privado de WhatsApp. Así que escríbeme abajo para que no te pase lo mismo que a estos alumnos. La violencia en el hogar, la pobreza o la migración pueden ser razones por las que los jóvenes se vuelven violentos. Sobre todo la pobreza. No hay nada tan grave como la pobreza. Cuando uno se enfrenta todos los días allá afuera a situaciones en las que el otro niño tiene mucho más y realmente hablamos como padres. Entonces, de verdad tengo que decir que si tuviera la posibilidad de sacar a mis hijos de la escuela aquí en Baja Sajonia y tal vez juntarme con otros padres para darles una educación privada, lo haríamos, sobre todo después de los últimos ataques también contra mi hijo. De verdad tengo que decirlo, en realidad soy un firme defensor de la educación. Y aquí en Baja Sajonia ahora se está probando si simplemente se debe eliminar la clase de matemáticas. Los niños que navegan sin control en Internet tienen fácil acceso a escenas de violencia, según el experto. Redes sociales, incitación, odio y emocionalización. ¿Y qué opciones hay para los padres? Les cuento, hay una reunión informativa para padres. Mi esposa estuvo ahí y solo me dijo, oye, qué bueno que no estuviste. Las fuentes de información son nulas. Pero prefieren prohibirlo en vez de decirles la verdad a los niños y mostrarles límites. Bueno, no sé en qué equipo estés tú, pero yo siempre he estado en el equipo de poner límites claros. Mis hijos conocen límites claros, no tienen Instagram. Usan WhatsApp y pueden ver un poco de YouTube. Y solo los canales que mi esposa y yo hemos aprobado previamente. Punto. Se acabó. No necesitamos prohibir nada. Mis hijos pueden decidir por sí mismos qué ven y qué no ven. Y las escenas que glorifican la violencia definitivamente no están incluidas. Así que en vez de echarle la culpa a las redes sociales, todos deberíamos reflexionar un poco sobre esto. Y pensar en cómo sería si simplemente volviéramos a hablar más entre nosotros, si fomentáramos más la comunicación entre los padres. Pero eso no se quiere precisamente por la cultura de la cancelación, el odio y la desinformación. Así que precisamente lo que se ha impulsado es ahora la causa por la que del otro lado la escalada de violencia en las escuelas está explotando. Nuestro gobierno en ese entonces realmente no pensó bien las cosas cuando implementó eso de esa manera. Algunos miembros del SPD ahora exigen que se lance una red social propia para poder regular lo que cada quien puede ver y leer aquí. Por eso también estamos discutiendo la prohibición de las redes sociales en las escuelas. El problema de la violencia es un verdadero desafío para las escuelas. Y ahora probablemente me voy a volver impopular con muchos. Prohibición de redes sociales para niños, de ninguna manera. Capacitación sobre algoritmos para padres, estoy totalmente a favor. Sin embargo, redes sociales en las escuelas, soy un defensor de una prohibición absoluta. Por cierto, mis hijos ya no llevan celular a la escuela. Simplemente dejé de hacerlo, o mejor dicho, mis hijos solo pueden usarlo en la cocina. ¿Por qué? Porque nosotros también pasamos por eso.
Otros niños en la escuela compartieron enlaces por WhatsApp. Mi esposa y yo no nos dimos cuenta de eso. Después de eso, hubo 6 meses de prohibición del celular porque ellos abrieron esos enlaces, siguieron desplazándose y luego vieron otras cosas. Pero como eso va en contra de nuestro algoritmo, el que nosotros mismos programamos, de inmediato hubo un bloqueo de YouTube por 6 meses. Eso significa que solo pueden mirar en la mesa de la cocina. Por cierto, eso funcionó súper bien porque todos estos niños, o sea, todos mis hijos, ahora nos preguntan antes si siquiera pueden hacer clic en el enlace. Y como siempre está la descripción en YouTube o en otras plataformas de redes sociales, nosotros como padres podemos decidir si pueden hacer clic en los enlaces o no. Y también aquí, por favor, créenles cuentas a sus hijos en todas partes, sobre todo donde puedan ver el historial. Y entonces ya no pasa nada, a menos que sean muy listos y puedan borrar el historial. Pero eso no lo quiero explicar aquí. No sé cuántos niños ven estos videos. Muchas direcciones escolares temen perder su reputación si salen a la luz los problemas. Además, en Hessen, el 14% de todos los puestos de dirección escolar no están cubiertos o solo lo están parcialmente. Les conté que mi hijo fue agredido. Ese mismo sentimiento lo tuve también en la escuela de mi hija y en la de mi hijo. Lo primero que pensaron fue, Dios mío, ¿qué pasa si esto sale a la luz? Dios mío, ¿qué pasa si esto llega a la prensa? Y sí, aquí realmente tengo que decir, esos temores son definitivamente y de verdad definitivamente justificados, porque ¿qué padre en su sano juicio llevaría voluntariamente a sus hijos a esas escuelas o dejaría que sus hijos fueran ahí? Y justo aquí tengo que decir, si tienen hijos, si tienen nietos, por favor ustedes que están aquí en YouTube, por favor sensibilicen a esos niños simplemente. Hablen con los niños y explíquenles que eso no funciona antes de que, sí, tengo que decirlo así, pierdan completamente el vínculo con sus hijos y nietos. Las redes sociales definitivamente matan. Sin embargo, se pueden establecer muy bien las reglas del juego para tener un hogar muy armonioso. Y sobre las prohibiciones todavía tengo que decir, no, gracias, excepto en las escuelas.